El resumen de la clase pasada esencialmente es que en física hay un objeto que es la acción, que depende de la posición de la partícula, la trayectoria completa, que era la integral de un tiempo inicial a un tiempo final del lagrangiano, que es función de x, su velocidad y el tiempo en principio. La integral de esto es la acción. Y el lagrangiano era la energía cinética menos la energía potencial. En realidad esta U es la suma de todas las, el U total, es decir, la energía cinética de cada partícula, menos la suma de todas las posibles energías cinéticas, perdón, energías potenciales asociadas a las distintas fuerzas conservativas que están aplicadas sobre mi sistema. Y los sistemas físicos clásicos evolucionan de tal manera de modo, ¿no es cierto?, de tal manera que extremizan la acción. Es decir, extremizan el funcionar acción. Eso significa que las trayectorias físicas son tales que satisfacen las ecuaciones de Euler-Lagrange para este lagrangiano, porque los que extremizan la acción, es decir, hacen que la acción sea un máximo o un mínimo, son aquellas curvas que satisfacen las ecuaciones de Euler-Lagrange para este funcional. Y como esto es lo que está integrando ahí, entonces las curvas satisfacen este tipo de ecuaciones de movimiento. De hecho, si hay más de una coordenada, entonces debería colocar un subíndice aquí y tendría una ecuación de Euler-Lagrange para cada coordenada que estoy analizando en mi sistema físico. Esa es la idea. Ahora, desde el punto de vista cuántico, como hablamos en la clase pasada, esto significa que la trayectoria clásica es la trayectoria más probable desde ese punto de vista cuántico. Es la que tiene mayor probabilidad de ocurrencia nada más. Y ejemplos de esto. Primer ejemplo, un poco ya más elaborado, es un sistema de una partícula, por ejemplo. Tengo aquí el techo, tengo la vertical y tengo un péndulo. Este péndulo es una bolita que está amarrada aquí a una cuerda de largo L, y este péndulo tiene una masa M. Entonces la pregunta es, ¿cómo se mueve este péndulo? ¿Cuáles son las trayectorias clásicas de este objeto? ¿Cómo se mueve este péndulo? Movimiento armónico. Ya, ¿y de dónde sale eso? De la ecuación de Newton, despejando la aceleración. Ya, pero es que ahora no estamos viendo la ecuación de Newton. Ah, pero es que como dijo clásica. Pero eso, clásico. Si tú quieres, estas ecuaciones de Euler-Lagrange que está aquí son completamente equivalentes a las ecuaciones de Newton. Esto es lo mismo que F igual a M por A. Me parece que yo ya no voy a pensar nunca más en Newton. Vamos a empezar siempre en términos de lagrangiano. Y las ecuaciones de Newton las vamos a deducir a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange.
¿Te das cuenta de eso? Entonces, ya nunca más voy a escribir ecuaciones de Newton. Lo que voy a hacer es escribir lagrangiano. Y una vez que tenga mi lagrangiano, voy a deducir entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y esas ecuaciones deberían ser equivalentes a las ecuaciones de Newton, de mi sistema. De hecho, los físicos teóricos nunca escriben ecuaciones de Newton. Físicos escribimos lagrangiano. Y una vez que estamos seguros de que ese es el lagrangiano correcto debido a ciertas simetrías del problema que estoy estudiando, entonces uno deduce las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y esas son nomás. Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es mirar este sistema y ver cuáles son los grados de libertad de mi sistema. Lo primero que se pregunta, para saber cuáles son las coordenadas realmente que se mueven. Entonces, lo primero que tengo que estudiar son los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Son las variables independientes que yo necesito para analizar mi problema. Entonces, primera cosa, este sistema se mueve en un plano, ¿no? Se mueve en un plano. Y por lo tanto, en principio, esto debería necesitar una coordenada, desde el punto de vista de coordenadas cartesianas aquí. Siempre uno también empieza con las coordenadas más simples, que son las coordenadas cartesianas. Entonces, ¿cuántas coordenadas cartesianas necesito para describir el movimiento en un plano? Dos. Dos. Podría poner un sistema de coordenadas, ¿dónde, por ejemplo? ¿Dónde colocaría el sistema de coordenadas aquí, el cartesiano? En o sea, el eje Y paralelo al punto medio del péndulo, al medio. Aquí. ¿Aquí? O sea, el eje Y paralelo a la mitad. Aquí, Ahí, ¿ya? claro. ¿Y en qué parte lo pondría? Porque esta cosa, cuando se mueve, describe una circunferencia, porque esto es constante, ¿no? Este es como un radio constante, ¿no? Entonces serían el 0, 0 en el centro de la circunferencia. Acá arriba. Entonces, una cosa de elección nomás, pues, o sea, las Claro. coordenadas las elige uno. Yo podría poner un sistema de coordenadas X, Y, así, canónico, ¿no? De toda la vida. Entonces, en este sistema la coordenada Y de esta partícula debería ser negativa, ¿no? De hecho, ya, vamos a dibujar las coordenadas. Este tiene coordenadas en este sistema X. Esta es la coordenada X. Y esta de aquí debería ser la coordenada Y, ¿o no? X. Lo que pasa es que aquí el Y es negativo porque el origen está arriba, ¿no? Ese es el origen. El Y debería ser negativo. Así que en principio necesito una coordenada X y una coordenada Y. Así que hay dos coordenadas. ¿Hay restricciones sobre estas coordenadas? El X puede ser cualquiera que se me ocurra. Puedo decir, el X es independiente del Y. Es independiente
desde el I. Cuando esta cosa se mueve aquí en el plano. Porque el I es esta coordenada, ¿cierto? El I es esta longitud de aquí. De hecho, es negativa aquí en este sistema. Y el X es esta que está acá, que es la misma distancia que está aquí. Y estos No es son 90, independiente. y estos son 90 grados. Y cuando esto se mueve, estos X y estos Y siempre forman un triángulo rectángulo, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, si esto es un triángulo rectángulo, estos son los catetos, entonces la suma de los cuadrados de los catetos tiene que ser la hipotenusa, ¿no? Independientemente de dónde esté, si está aquí, si está acá, o si está en cualquier punto de la trayectoria que está dando. Entonces aquí hay vínculos, aquí hay restricciones, hay vínculos de movimiento. Entonces, ¿cuál es el vínculo aquí? Bueno, donde quiera que esté el sistema, el x al cuadrado más el y al cuadrado tiene que ser igual a la constante L cuadrado, que es el largo de la cuerda, ¿no? Entonces, de aquí yo, si tú quieres, puedo despejar el I, es lo mismo que la raíz cuadrada de L cuadrado menos X cuadrado, ¿no? Entonces, si tú conoces el X, el I lo calcula. Entonces, el I no es independiente del X. Basta conocer una de las dos para saber el movimiento, porque la otra la despejo de acá. Entonces tengo en principio, así sin mirar ninguna cosa, esto se mueve en un plano de 2 dimensiones, por lo tanto necesito 2 coordenadas cartesianas. 2 coordenadas aquí, explícitamente cartesianas. Cartesianas. Pero como hay restricciones al movimiento, es decir, la suma de los cuadrados de los catetos tiene que ser el largo que permanece constante, puesto que el largo siempre es el mismo, entonces te pone una restricción aquí, hay un vínculo. Los grados de libertad, le vamos a negar que los GL, grados de libertad para no escribir tanto GL, los grados de libertad son el número de coordenadas cartesianas, que aquí vamos a poner el NSC, número de coordenadas cartesianas, menos acá, que esto debería ser el número de vínculos. Le tengo que restar el número de vínculos que tengo. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene este sistema? Bueno, esto en principio necesito 2 coordenadas cartesianas, pero tengo que restarle un vínculo. Así que este sistema físico de péndulo tiene un puro grado de libertad. Eso significa que necesito una sola coordenada, la que sea, para describir este sistema. Hasta una sola. O me quedo con el X, o me quedo con el Y, o alguna otra que ustedes elijan. Pero basta una sola coordenada para describir el movimiento. Y si eso es así, entonces necesito una sola ecuación de Euler-Lagrange, asociada a esa coordenada que me da el grado de libertad. ¿Se dan cuenta? Uno escribe ecuaciones de Euler-Lagrange para los grados de libertad del sistema. Ahora, ¿cuál es el lagrangiano de ¿cuál es el lagrangiano de esta partícula? Bueno, sabemos que el lagrangiano es la energía cinética menos la energía potencial. Escribamos la energía cinética. ¿Cuál es la energía cinética de este tipo? Lo vamos a hacer primero, siempre vamos a escribir el lagrangiano en coordenadas cartesianas. Y luego hacemos las transformaciones a las coordenadas que dependen solamente de los grados de libertad. Entonces, en coordenadas cartesianas, cuando esto se mueve, esto tiene una velocidad en X y tiene una velocidad en Y, ¿no? Entonces hay una energía cinética
asociada al eje X y hay una energía asociada al eje Y. Es decir, esto es un medio de la masa por la velocidad en el eje X al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad en el eje Y al cuadrado. Si ustedes quieren, esto es un medio de la masa por la norma del vector velocidad al cuadrado, que es lo mismo. La velocidad aquí tiene dos componentes. Este tipo se está moviendo en el eje X y también se está moviendo en el eje Y, por lo tanto tiene las dos energías cinéticas. El vector velocidad tiene dos componentes, de X y Y. Ahora, esto también lo puedo escribir así. Esto es un medio de la masa por X punto al cuadrado, que es la velocidad en X, más un medio de la masa por Y punto al cuadrado. Esa es la energía cinética de esta partícula. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Y ahora, ¿cuál sería la energía potencial? ¿Qué fuerzas están actuando aquí? El peso y la tensión. El peso y la tensión. El peso y la tensión. Ahora, el peso es la fuerza de gravedad que está actuando aquí y esa fuerza es conservativa. La tensión es la fuerza que ejerce la cuerda y esa fuerza, como no estoy seguro, puedo decir que es no conservativa. Ahora, resulta que la tensión cuando esto se mueve, como esto se mueve en la dirección, fíjense que se mueve en una circunferencia, si esto está bajando, estoy pensando que está bajando el dl, el elemento de línea aquí, está acá, y la tensión no realiza trabajo. Trabajo en física, fuerza por distancia. ¿Cierto? Trabajo, de hecho, la integral de la fuerza por el desplazamiento. Y para el caso del trabajo hecho por la normal, esto sería el producto, la integral del producto punto desde L, que es el vector tangente a la curva o a la trayectoria, por la fuerza normal. Pero en este caso, la fuerza, perdón, la tensión, la tensión, fuerza de la tensión, no realiza trabajo, porque cuando se mueve esto, la tensión está apuntando ahí y forma 90 grados, y el dl está hacia abajo. Entonces, en cualquier punto de la trayectoria de esta partícula, estos dos forman 90 grados. Entonces, esto es la integral de la tensión por el dl por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo hace la tensión? Y la dirección tangente o el elemento tangente de la curva es siempre 90 grados. El coseno 90 grados en todas partes cero, así que el trabajo de la tensión es cero. Desde un punto de vista energético, la tensión nunca está presente. No aporta energía. Así que el trabajo realizado por la tensión es cero, así que nunca está. En cambio, el trabajo realizado por el peso, que es la integral del peso punto de L, ese sí. De hecho, como esto es conservativo, esto tiene trabajo en menos la variación de energía potencial gravitacional. Y para una Tierra plana, estoy pensando obviamente que acá la Tierra que está aquí abajo, aquí está el piso, acá está la Tierra, y la Tierra es suficientemente grande, de manera que el campo, la gravedad siempre apunta hacia abajo en el eje Y. Y la energía potencial en ese caso, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la energía potencial de una partícula que está situada a una cierta altura, a una altura h aquí? MGH. El mgh, ¿no es cierto? El mgh. Ahora, esa energía depende de la elección de coordenadas. Si uno pone el sistema de coordenadas aquí abajo, entonces esto está a una altura h de esta cosa. Pero ahora, como yo puse el sistema de coordenadas,
Entonces el sistema de coordenadas, de hecho, no necesito poner esto acá y el cero de la energía potencial está aquí arriba. Entonces, ¿cuál es la altura de esto? La altura la tengo que medir de aquí. De hecho, la altura aquí es la coordenada I, el mg por h es mg por i. Mg por i, ¿no? Entonces, la energía potencial de esta cosa que está aquí es la masa por g por la altura. Y la altura aquí es justo la coordenada I medida desde el origen del sistema de coordenadas que está aquí. ¿No? ¿Está claro eso, no? Y Sí, profe. este U que está aquí, el mg por i, que es lo mismo que acá. Este es el final y este es el inicial. Este es la altura final, este es el mg por i inicial. Cuando uno calcula el trabajo, pero la energía potencial es mg por i. Cuando uno lo escribe en coordenadas cartesianas. Pregunta, comentario, lo que tenga. Alguien iba a hablar, algo, me iba a decir algo. Yo estoy usando ese sistema de coordenadas. Imagino. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Están todos de acuerdo con esto, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, pero esto está escrito, este lagrangiano, lo voy a escribir aquí completito. El lagrangiano, ahora, ¿cuál va a ser? El lagrangiano va a depender de la energía cinética, un medio de x punto al cuadrado más un medio de la masa por y punto al cuadrado, menos la energía potencial, que es mg por i. Ok, pero acá aparecen las dos coordenadas. Fijan, aparece el x y y. Y sabemos que este sistema tiene un puro grado de libertad. Quiere decir que este lagrangiano o lo puedo escribir todo en términos de y, o todo en términos de x, o en alguna otra coordenada que sea más adecuada para escribir el movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué coordenada creen ustedes que es más adecuada? Si es que existe alguna para escribir movimiento de este péndulo. Despejarlo respecto al ángulo. ¿Cuál ángulo? Porque aquí hay El ángulo que como, forma con la vertical. ya, digamos que este es teta. Eso. Entonces, ¿cómo se relacionan las coordenadas aquí con el ángulo? Las coordenadas obviamente cartesianas que están. ¿Qué es lo que es X y qué es lo que es Y en términos del ángulo? Los catetos del triángulo que se forma. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale X aquí? El de abajo, el cateto de abajo. Sí, pero en términos del ángulo. Ah, eh, coseno de L coseno de teta. ¿Ya? Digamos aquí, el X es L coseno de teta. Vamos a hacer el dibujo aquí de nuevo, como una, estaba la vertical, estaba esto, estaba la masa, esto era X, esto era Y, y esto era teta, ¿no? Y el largo de esto es L. Entonces el X es, ah, no, po. El X es L seno teta. ¿Seno era cateto opuesto? ¿O era coseno? No, pero de esta figura, ¿no? El X es el cateto opuesto, ¿no? Sí, Entonces, el opuesto va con el seno. sí.
toda la razón. Porque seno de teta es cateto opuesto partido por hipotenusa, cateto opuesto a X. Sí, el coseno era el Y adyacente. el coseno es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces el I tiene que ser el L por coseno de teta. Ahora, el I es negativo porque está abajo, entonces esto es menos. Recuerda que estoy colocando el origen de la coordenada ahí. El I, esta coordenada es menos, es negativa. Es menos la longitud. La longitud es el coseno. Pero como todo el sistema está arriba, el I es menos. Ahora, el L es constante, ¿no? No cambia, está fijo, una constante, es largo la cuerda. Así que el X y el Y dependen de teta nomás. Teta, de hecho, puedo pensar que es la única variable, la variable relevante, por el grado de libertad que tiene. Lo único que se mueve aquí cuando el péndulo oscila aquí es el ángulo teta. Así que puedo escribir estas dos variables originales cartesianas en términos de un puro grado de libertad, que es la variable que de verdad mide el movimiento del sistema. Y ahora lo que puedo hacer es que reemplazo esto en el lagrangiano que escribí en coordenadas cartesianas. Y debe quedar al final del día el lagrangiano escrito solamente en términos de la variable relevante o el grado de libertad, que en este caso claramente es el ángulo θ. Y ahora lo que hay que hacer es que tengo el X y el Y, perfecto, pero ahora me faltan los X puntos, entonces hay que derivarlo. ¿Cuántos X puntos aquí? ¿Cuál es la derivada respecto al tiempo de esto? L coseno teta. L coseno de teta, pero estoy derivando respecto al tiempo. El teta, si ustedes quieren ser explícitos aquí, el X depende del tiempo, ¿no? El X es una función del tiempo. El Y también es una función del tiempo, porque cuando pasa el tiempo las coordenadas cambian. El L es constante y lo que cambia aquí, el ángulo es función del tiempo. Este ángulo está cambiando. Entonces, cuando derive esto respecto al tiempo, puesto una constante, la derivación es coseno, pero tengo que aplicar la regla de la cadena por la derivada de teta de t, que es teta punto. ¿No? O sea, acuérdense que vamos a usar la notación punto. Por la derivada del ángulo respecto al tiempo por teta punto. Cuando derive el i, ¿qué va a pasar? I punto aquí igual. L seno teta, teta punto. Teta punto. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Vamos todo bien. Entonces ahora necesito los derivadas al cuadrado. Entonces escribamos los cuadrados. ¿Cuánto vale x punto al cuadrado? Eleva al cuadrado esta cuestión. L al cuadrado, coseno al cuadrado, teta punto al cuadrado. Después y punto al cuadrado, L cuadrado, seno al cuadrado teta, por teta punto al cuadrado. Y tomo estas dos, y como esto lo puedo, si quieren, lo puedo factorizar para escribir así. Este un medio lo puedo sacar. Un medio de m, factor de x punto cuadrado por y punto al cuadrado. Aquí está, x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Y ahora sumo estas dos ecuaciones. Entonces, ¿cuánto es x punto al cuadrado más y punto al cuadrado? Y ahora sumo. Cuando sume, puedo factorizar esto por l cuadrado teta punto al cuadrado, que se repiten ambos, y queda coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿no? Ahora, coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces esta cuestión es lo mismo que l cuadrado por teta punto al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar esta suma de cuadrado aquí por lo que es, nomás, que es lo mismo que l cuadrado por teta punto al cuadrado. Y el i lo voy a reemplazar por su coordenada, que es menos l coseno de teta.
Entonces, ¿cómo queda el lagrangiano cuando haga eso? Me falta pizarra aquí. Voy a cambiarme de pizarra. Entonces, el lagrangiano original que estábamos escribiendo en coordenadas cartesianas era un medio de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado menos la energía potencial que era mg por la altura. Ahora, el x punto al cuadrado más el y punto al cuadrado acabamos de mostrar que era el L cuadrado por teta punto al cuadrado, ¿no es cierto? Que era esta pizarra que está allí. X punto al cuadrado, mi cuadrado, L cuadrado por teta punto al cuadrado. Y el I es menos L coseno de teta. Y el I es menos L coseno de teta. Yo lo reemplazo. Entonces, ¿cuánto queda el lagrangiano ahora en términos de la grado de libertad? Queda un medio de la masa. Esto se transforma en L al cuadrado por teta punto al cuadrado menos mg por I, pero el I queda por un más y esto queda un L por coseno de teta, ¿no? Que esto está bien. Se Así que, simplificó esta la ecuación. sí. Entonces está el lagrangiano en función de quién? De teta punto y del tiempo. ¿Sí? ¿Y cuáles serían las ecuaciones de Euler-Lagrange ahora? Porque este es el grado, con este lagrangiano me voy a quedar, porque este tiene una pura variable, tiene un puro grado de libertad, que es lo que yo esperaba. Voy a describir el movimiento del péndulo solamente con la variable angular, no necesito nada más. La pregunta es cómo varía en el tiempo esta variable angular, cuál es su ecuación de movimiento. Entonces lo que tengo que hacer es escribir la ecuación de Euler-Lagrange para esta variable, usando obviamente este lagrangiano que está aquí. Entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange siempre son de L de la variable menos d a de t de L a la derivada de la variable de teta a de teta punto. Y eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces vamos derivando. ¿Cuánto es de L a de teta? Con la derivada parcial de este objeto respecto al ángulo. Este es un teta punto. La ecuación de Euler-Lagrange, teta punto y teta son variables independientes, son como x y cuando uno mira las coordenadas cartesianas. Entonces Son derivadas sería, parciales. entonces sería la derivada de la segunda componente. Claro. Estos términos solamente dependen de teta punto. En cambio, este otro término solamente depende de teta. Si yo derivo respecto a teta, esta derivada es 0. Porque teta punto y teta en el lagrangiano están pensadas como variables independientes. Entonces tengo que derivar este pedacito que está aquí. ¿Cuál es la derivada de eso? Menos mgl seno teta. Menos mgl, ¿no es cierto? Por la coseno en menos seno. Y ahora sí que no pongo ningún teta punto porque estoy derivando respecto a teta. No estoy derivando respecto al tiempo, estoy derivando respecto a teta. Directamente, a esa coordenada. Y después de L a de teta punto, ¿cuánto da? ml cuadrado teta punto. Ya, pues, estoy derivando respecto a teta punto, que es un 2 por teta punto. Entonces el 2 se cancela con el 2 y queda el ml cuadrado por teta punto. ¿Están todos de acuerdo con eso, no? Sí, profe. Y ahora esto lo reemplazo en la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Cómo queda? Entonces reemplazo de L a de teta, voy a poner aquí una línea,
de L de teta es menos mg por L por seno de teta menos dA de t desde L a teta punto. De L a teta punto es m por L al cuadrado por teta punto, y todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces, si quieren, puedo multiplicar por menos 1 esta ecuación. De hecho, puedo dividirla, antes de eso, puedo escribirla así, mgl seno de teta menos. La masa es constante, el L cuadrado constante, sale fuera de la derivada, y ahora queda la derivada de teta punto derivado. Y si esto era una derivada, cuando derive dos veces la segunda derivada, o sea, teta 2 puntos. La segunda derivada. Y eso tiene que ser igual a 0. Porque derivo la primera derivada, que es la segunda derivada, teta 2 puntos. Cada punto significa derivar. Respecto al tiempo, obviamente. Y ahora esta ecuación la puedo multiplicar por menos 1 y dividirla por ml, ¿o no? Porque es el que se repite aquí y acá, ¿o no? Entonces tomo esta ecuación, si quieren, y la multiplican por menos 1 partido por ml. Cuando multiplican por menos 1 quedan todos positivos, y cuando divida por la masa se va la masa, y cuando divida por L se va lo L. Entonces esto queda G por seno de teta, más, quedó, la masa se fue, quedó un puro L aquí, porque se simplifica con S, por teta 2 puntos igual a 0. Así que la ecuación de Euler-Lagrange, una vez que la escribo explícitamente, esta que está aquí. Y esta es la ecuación de movimiento, entonces, para la coordenada independiente que yo tengo. Esto me dice cómo se mueve la variable teta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y esto debería ser, si yo escribiera esto usando mecánica de Newton, entonces debería, este problema de escribir vectorialmente, tendría que escribir la fuerza en el eje, si ustedes quieren, en el eje radial y en el eje tangencial. Debería escribir una ecuación para la fuerza en el eje radial y una ecuación en el eje tangencial. Si hacen eso, la ecuación para el eje tangencial es exactamente esta ecuación que está aquí. Les dice cómo se mueve el péndulo. Y la otra ecuación radial debería permitir calcular el valor de la fuerza de la tensión. Cómo varía la tensión con el ángulo. Pero a mí no me interesa. Ahora, si yo quiero estudiar el movimiento de esto, me basta y sobra saber cómo evoluciona dinámicamente la variable que da cuenta de esto, que es el ángulo nomás. La única que necesito en realidad es la ecuación tangencial, que es esencialmente esta ecuación que estoy viendo. De hecho, la ecuación tangencial es la de arriba, porque esto está en Newton. Esto está en metros cuadrados partido por derivada segunda en el tiempo. Esto se mide en 1 sobre segundo al cuadrado por L cuadrado. Esto tiene unidades de metros partido por segundo al cuadrado. De hecho, cuando simplifiquen en el L, al dividir por L, tiene las ecuaciones de Newton correctas. Las ecuaciones de Newton es simplificar ese L y ese L que está ahí. Esto es metro partido por segundo al cuadrado, aceleración por kilogramo son Newton. Al dividir por L esta ecuación tiene los Newton. Yo dividí por la masa también. Entonces esta ecuación se mide en Newton partido por kilogramo, que es más simple, porque la M está repetida aquí. De hecho, la dinámica no depende de la masa de la partícula. No importa si pongo una bola grande o una bola chica, el movimiento es el mismo. Así que ahí está, pues, esta es la ecuación de Euler-Lagrange. Exacta.
No hay ninguna aproximación aquí. Esto es tal como viene del lagrangiano. Entonces, la moraleja para tratar de resolver problemas de este tipo es siempre partir con un sistema de coordenadas cartesiano, que eran estas coordenadas que estaban acá, ¿no? Siempre parto con coordenadas cartesianas, cuento el número de coordenadas cartesianas originales así a primera vista, y luego miro con un poquito más detalle y cuento los grados de libertad. Y para eso necesito mirar los vínculos que están. Los números de grados de libertad es la diferencia de las coordenadas cartesianas a priori que uno necesitaba, menos en el número de vínculos. Y ahí uno puede elegir qué coordenadas utilizar, qué es más cómodo. Entonces, claramente, si esto se mueve en una circunferencia, yo no voy a describir una circunferencia con las coordenadas cartesianas, porque es más complicada la ecuación. La ecuación de la circunferencia claramente es más cómoda en coordenadas polares. Y eso fue lo que hice aquí, cuando escribí esta transformación de coordenadas. Pasé a coordenadas polares, si ustedes quieren, donde el radio es constante, porque es el largo del hilo este, que es el radio. Y luego, esa la utilizo para reescribir el lagrangiano que estaba escrito en coordenadas cartesianas originalmente, en términos de estos grados de libertad. Y por lo tanto voy a tener, al final del día, una ecuación de Euler-Lagrange por cada grado de libertad. Esa es la moraleja. En este caso, el grado de libertad es 1. De hecho, es la variable angular. Y por lo tanto, al final del día, yo debo escribir una sola ecuación de Euler-Lagrange asociada a ese grado de libertad, que es esa que está ahí. Y que si quiero hacer conexión con la física de Newton o el punto de vista de Newton, esto no es nada más ni nada menos que la ecuación tangencial dividido por la masa. Nada más que eso. Y es la misma ecuación de Newton de siempre, ¿no? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, La profe. pregunta... ¿Ah? Sí, profe. Ya. La pregunta ahora, ok, ya tengo la ecuación de Euler-Lagrange. Pero ahora, bueno, yo quiero saber cómo se mueve. Y para saber cómo se mueve, necesito resolver esta cosa. Entonces, lo que tengo que hacer ahora, aquí de alguna manera se acabó la física. Una vez que llegué a la ecuación de Euler-Lagrange, el problema se vuelve en un problema de matemáticas, de hecho de ecuaciones diferenciales. ¿Cómo diablo encuentro la solución de esta ecuación? Y para hacer eso necesito saber qué tipo de ecuación diferencial es esta que está aquí. Esto es una EDO, ¿no? Una ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué orden es? Segundo. Segundo. De segundo orden. ¿Qué más puedo decir? No homogéneo. No homogénea. ¿No homogénea? Homogénea, profe. Está bola a cero. Fíjate que al lado Lo derecho, pensaba como eh, pasando el G seno hacia el otro lado y quedaría como una... Se puede sacar el polinomio característico y después buscar la sí, solución pero no homogénea. lo que pasa es que cuando uno escribe las ecuaciones diferenciales, pone a un lado todas las variables y sus derivadas. Y al otro lado pone las cosas que en principio no dependen de la variable, la parte no homogénea. Todo homogéneo desde ese punto de vista. ¿Y qué más puedo decir de esta ecuación? ¿Es lineal o no? Creo que no. Pregunta aquí, ¿es lineal? ¿Cómo sé si algo es lineal o no? ¿Cómo sé que si una ecuación diferencial es lineal? Ninguno de sus componentes están al cuadrado. Ya. O sea, la variable es lineal si
tengo una ecuación para una variable x, por ejemplo, debería aparecer la función o la coordenada, el x, linealmente. O sea, tiene que tener potencia 1, ¿no? Y las derivadas de orden superior, todas las derivadas deberían tener que aparecer también con potencia 1, ¿no? ¿Cuál es la potencia aquí de la segunda derivada? Cuadrada, segunda. No, pues. Uno. Es segunda derivada. Pero la potencia de la segunda derivada, ¿cuál es? Una segunda derivada, de teta 2 puntos, esto es la segunda derivada de teta respecto al tiempo. La segunda derivada, ¿qué potencia tiene? 1. 1, porque esto está elevado aquí, si tú quieres, está elevado a 1. Esto no es teta 2 puntos al cuadrado, ni es la raíz cuadrada de teta 2 puntos. ¿Te das cuenta? Tiene potencia 1, tal como aparece. Así que ese primer término, este no está. Si apareciera teta 2 puntos al cuadrado, entonces este término no sería lineal en la segunda derivada. Pero aparece con exponente 1, así que este es lineal. Este pedazo es lineal. ¿Qué pasa con el seno de teta? ¿Qué pasa con este? Si la función seno no es un producto lineal, pues si la función seno es como una onda, ¿o no? ¿O estoy mal? Sí, pues la función seno es una cosa así, ¿o no? Entonces no es lineal, porque uno de sus componentes no es lineal. De hecho, podría usar el teorema de Taylor, ¿no? El teorema de Taylor. Y yo sé que el seno de teta se puede escribir como teta menos teta cubo partido por 3 factorial más teta a la quinta partido por 5 factorial menos teta a la 7 partido por 7 factorial, etc. De hecho van alternándose los signos, ¿no? Y esto, entonces, esta expansión involucra que la variable dinámica que es teta, de hecho, tiene todas las potencias impares. Aparecen todas las potencias impares. Entonces, esta ecuación diferencial acá tiene la potencia infinita, si ustedes quieren. Tienen todas las potencias. Entonces, el primer término es lineal, pero el segundo no lo es. Porque si yo reemplazo seno de teta en términos de la variable, esta es una serie completa y aparecen todas las potencias impares. Así que claramente esta ecuación no es lineal. ¿Y cómo se resuelven las ecuaciones no lineales? Ustedes hicieron un curso de ecuaciones diferenciales, ¿o no? No, ¿no es cierto? Pero lo vieron en método, los físicos. Vieron algo de ecuaciones diferenciales. Y los matemáticos deberían tener un curso de ecuaciones, ¿o no? Y ahí lo que le enseñan en un primer curso de ecuaciones diferenciales son resolver ecuaciones lineales. Y esta no lo es. Entonces no tengo idea cómo se resuelve en principio. Entonces ahí uno empieza a madurar. Y se empieza a conformar. Cuando uno madura, se conforma con cada vez menos cosas. Entonces uno dice, chanfle, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo resolver esta ecuación? Quizás no de manera exacta y utilizar alguna aproximación para tratar de sacar la información a este sistema, al menos en algún rango de movimiento.
entre no saber nada y saber algo, aunque no sea lo exacto, es mejor saber algo. Es como el problema de calcular pi, po, el número pi. ¿Conozco pi con toda exactitud? No, no lo conozco, no puedo. Sé que está más allá de mis posibilidades, pero ya saber pi, no sé, con 4 o 5 cifras, ya sé que ese me aproximo al número. Tengo algún conocimiento de él, no el exacto, el completo, pero ya sé algo. Ya sé que pi es 3,141592,6. Entonces, eso mismo pasa acá. Entonces, lo que vamos a tratar de resolver es esta ecuación, no la ecuación exacta, sino que una ecuación aproximada. Y esa ecuación aproximada me va a describir el movimiento de la situación esta en algún rango. Pero ya tengo alguna información. La pregunta es cómo lo hago. Entonces, la idea es la siguiente. La clase pasada vimos el tema del resorte, ¿no? Eso fue lo que vimos, ¿no? El resorte. Y el resortito tenía unos puntos de equilibrio, ¿no? Tenía unos puntos de equilibrio. Y los puntos de equilibrio se caracterizaban porque la suma de las fuerzas es cero, ¿no? Entonces, acá, la fuerza que estoy mirando, el peso y es la fuerza conservativa, y esa fuerza es la derivada de la energía potencial. En general, estoy pensando en general, tengo una fuerza conservativa, y esa tiene que ser la derivada de U respecto a X. Estoy pensando genéricamente en una pura variable X. La fuerza es la derivada de energía potencial. Entonces, cuando la fuerza es cero y la fuerza se anula, el punto de equilibrio, entonces la derivada tiene que ser de U a de X tiene que ser cero. De hecho, multiplican por 0, por menos 1 esta ecuación y me dice que eso es equivalente a pedir que de U a de X es 0. Entonces, los puntos de equilibrio donde las fuerzas se anulan es donde los puntos en los cuales la energía potencial se hace, la derivada de energía potencial se hace 0. Entonces, yo podría hacer un bonito aquí y graficar la energía potencial. Supongo que esta es la variable X y estas son los joules en función de X. No sé, pues, supongan que una cosa tiene esta estructura. Voy a poner hacerlo más explícito. Una cosa así. Supongan que la energía potencial es así. Entonces, me pregunto, ¿en qué punto la derivada se hace cero? Esta energía potencial. Cuando hay cambio de dirección, arribita y abajo. Aquí debería ser, aquí la derivada es paralela al eje X, aquí la derivada es paralela, aquí la derivada es paralela, y aquí la derivada es paralela. Es decir, esta cuestión, las derivadas se hace cero en los máximos y los mínimos de la energía potencial. Entonces, en los máximos, en los mínimos de la energía potencial, la fuerza que actúa sobre la partícula es cero. Aquí, la fuerza es cero, la fuerza es cero, la fuerza es cero, la fuerza es cero. Los máximos y los mínimos son puntos en los cuales la fuerza que actúa sobre la partícula es cero. Son los puntos de equilibrio. Esto da o entrega los puntos de equilibrio. ¿No? Ahora, pensemos que me paro en una situación así, análoga a esta. Pensemos que tengo estoy parado allá, lo estoy mirando con lupa allá. Estoy mirando ¿cómo se llama esto? Un máximo, ¿no? Un máximo. Así. Y ahí está el punto máximo. Ahí la fuerza
la derivada es paralela a eje X y la fuerza aquí es 0. Aquí la fuerza, la derivada es 0, y la fuerza es 0. ¿Qué pasa si me paro un poquito aquí? ¿Cómo es la derivada de eso? Creciente, Si la función es creciente, ¿la derivada qué signo tiene aquí? positiva. Cuando yo trazo la tangente aquí, la derivada... Como una línea esta, ahí la derivada. ¿Cómo es la derivada ahí? Positiva. Positiva. Entonces, ¿la fuerza qué signo tiene? ¿Para dónde apunta la fuerza? El FI, ¿cómo es? Si me paro ahí, ¿Negativa sería la fuerza? sería negativo, porque si me paro ahí, la derivada es la pendiente de esta recta tangente ahí, ¿no es cierto? Y esa es positiva. La pendiente de esa recta es positiva. Con el signo menos, la fuerza es menos la derivada, entonces la fuerza sería negativa. ¿Por dónde está apuntando entonces la fuerza si este es el eje X? Quiere decir que la fuerza está apuntando en la dirección de menos X. Ahí está la fuerza. La fuerza arriba, cuando llego, me paro arriba, la derivada es paralela al eje X y la fuerza entonces se hace 0. ¿Qué pasa ahora si me paro un poco más acá? Ahí la derivada, la recta tangente sería una cosa así, más o menos. Me quedó mal el dibujo, pero estoy tratando de ilustrar. ¿Cómo es la derivada ahí? Negativa. Negativa. Con el signo menos, queda positiva. Entonces la fuerza es positiva. Quiere decir que la fuerza tiene que apuntar en el sentido positivo. Entonces, fíjense lo que pasa cerca de un máximo. Justo en el máximo arriba, la fuerza es 0, y esto es un punto de equilibrio. Pero si me corro un poquito a la izquierda, me soplan la partícula y se corre un poquito a la izquierda, ¿qué va a pasar? La partícula va a sentir una fuerza que apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿para dónde acelera este gallo? Si la fuerza apunta para allá, ¿para dónde acelera? En Newton dice que la fuerza es la masa por la aceleración. Es decir, la fuerza es paralela a la aceleración. Si la fuerza está para allá, entonces el tipo acelera en esa dirección. Entonces, ¿qué pasa con la partícula? Si la corro un poquitito ahí, empieza a acelerar hacia allá y se aleja del punto que tenía fuerza 0, o se aleja del punto de equilibrio. Si un vientecito la corre un poquito para acá, entonces ahora la fuerza apunta hacia la derecha y la partícula acelera hacia la derecha y se aleja del punto de equilibrio. En cualquiera de las dos situaciones, cualquier inestabilidad hace que esta cuestión se mueva y se aleje del punto de equilibrio. Entonces este sistema no puede ser estable, porque cualquier perturbación que actúe sobre la partícula hace que la partícula se aleje, ya sea hacia la izquierda o a la derecha del punto de equilibrio. Así que este máximo que está aquí es un punto de equilibrio, pero un punto de equilibrio inestable. Así que este punto que está aquí es inestable. Este punto acá también es un máximo, así que tiene la misma característica, es inestable. Es un punto de equilibrio, pero es inestable. ¿Qué va a pasar con un mínimo? Si repito el análisis. ¿Qué pasa si tengo un mínimo en una cosa así? Acá, en este punto, la derivada paralela al eje X, aquí la derivada es positiva, y en un punto por acá, la derivada, en este caso, es negativa, ¿no?
Si me paro aquí, ¿para dónde apunta la fuerza? Hacia la izquierda. A ver, No, hacia acá la derecha. Hacia la la derivada, derecha. ¿cómo es? Es negativa. Ya es negativa. Con el signo menos, queda positivo, por lo tanto la fuerza es positiva. Así que la fuerza apunta en la dirección positiva del eje X. ¿Qué va a pasar acá? Hacia la izquierda. La derivada es negativa, perdón, la derivada es positiva, con el signo menos queda negativo, así que la fuerza es negativa. Entonces, si originalmente la partícula estaba aquí en el punto de equilibrio, con fuerza cero, y hay una perturbación y la saca, la fuerza va a aparecer inmediatamente una fuerza que va a tratar de que la partícula acelere hacia el punto de equilibrio. Así que esta fuerza lo va a tirar la partícula para acá, va a pasar por el punto de equilibrio, se va a mover para acá, pero ahora va a aparecer una fuerza en sentido contrario que la va a frenar y que la va a hacer acelerar de nuevo hacia el punto de equilibrio. Entonces este sistema lo que va a hacer es que va a tener que necesariamente oscilar alrededor del punto de equilibrio, porque las fuerzas tratan de mover la partícula hacia el punto de equilibrio. En cambio acá las fuerzas la sacan del punto de equilibrio en cualquiera de las dos situaciones. Así que un punto de equilibrio de esta manera, que cualquier perturbación la saca y el sistema trata de volver al punto de equilibrio, va a ser estable, porque el sistema va a tratar de evolucionar siempre o moverse alrededor del punto de equilibrio. Así que los mínimos aquí son puntos de equilibrio estable. Este es estable y este es estable. Así que esencialmente lo que estoy diciendo es que los puntos de equilibrio los puedo caracterizar en dos clases de equivalencia. Los puntos de equilibrio estables y los inestables. En ambos casos la fuerza es cero, pero la diferencia tiene que ver cómo reacciona ese punto de equilibrio ante perturbaciones externas. En los puntos de equilibrio inestables, las perturbaciones hacen que la partícula se aleje del punto de equilibrio, no vuelve. En cambio, los puntos de equilibrio estables, las perturbaciones hacen que el sistema oscile alrededor del punto de equilibrio. ¿Y cuáles son los estables? ¿No es cierto? Esto es estable, esto es inestable. Son los mínimos. Los mínimos de la energía potencial son siempre puntos o configuraciones estables. Los sistemas tratan de moverse alrededor de los puntos mínimos de la energía potencial. En cambio, cuando estoy parado en un inestable, si la perturbación lo mueve para acá, entonces este sistema va a tratar de irse y evolucionar hacia un punto de equilibrio estable de la derecha. O sea, el sistema, la perturbación lo movió hacia acá, el sistema va a oscilar, se va a mover de manera de oscilar alrededor de un punto, de este otro punto de energía, perdón, de equilibrio estable. Entonces son los mínimos los puntos de verdad, digamos, donde los sistemas físicos se quedan. Esto es un punto de equilibrio inestable. Cualquier perturbación hace que esto se mueva para acá o bien para acá. Va a depender obviamente de la energía del sistema, cuánta energía tengo accesible. ¿Está claro? Sí, profe. Así que al final del día, lo que me interesa son los mínimos de energía potencial. Y esos son puntos, esos mínimos, son puntos en los cuales no hay fuerza y además los sistemas bajo alguna perturbación tratan de oscilar alrededor de esos puntos, esos mínimos. Eso. Ahora, ¿cuál es la energía potencial aquí de mi sistema? ¿Cuál era el U? Para analizarlo desde ese punto de vista. Cambiémonos de pizarra. ¿Dónde estaba el U aquí? ¿Está? Acá. Acá. Es cero, ¿no? Y en términos de teta, no lo escribimos. ¿No lo escribí en términos de teta? Parece que es la otra pizarra.
Acá está. Ese término que está aquí, esto lo puedo identificar como la energía cinética, y el otro término debe ser menos el U de teta, si ustedes quieren. Acuérdense que la energía es la energía cinética menos la energía potencial. Esto es menos la energía potencial. De hecho, de hecho, esto es U. Esto U. Y el I era menos el L. Así que el U, entonces menos U todo esto. Así que para esta partícula, energía potencial es menos mgl coseno de teta. Entonces, voy a poner aquí, para mi problema particular, la energía potencial es menos mg por L por coseno de teta. Y yo podría graficar la energía potencial de esto. ¿Cuál será el mono de esto? ¿Cómo será el mono de esta función aquí? Si pongo aquí la variable teta. De hecho, ¿cómo es el gráfico de coseno de teta? ¿Cuál es el mono de coseno de teta? Si pongo aquí. ¿Cuál es el coseno cero? 1. 1. El coseno de 90 grados pi medio, aquí, ¿vale? Pi medio, 0. vale 0. Y el coseno de pi, coseno de 180 grados, Menos 1. esto vale menos 1, ¿no? El coseno de menos pi medio debería ser 0. Y el coseno de menos pi debería ser menos 1. Entonces esta curva es una cosa así. De hecho, esto se dobla para allá y sigue así. Ese es el coseno. Pero la energía potencial tiene un menos, así que esta curva se da vuelta y además se rescala por un factor GL. Entonces, esto tiene un maxi aquí en menos, en MGL y en menos MGL. Y se da vuelta. Entonces, lo que era positivo queda negativo y queda aquí abajo. Y esta curva aquí en pi medio tiene que pasar por 0 y tiene que alcanzar el máximo de nuevo en pi. Se da vuelta. Se invierte, esto se rota, como que rota en 180 grados. Entonces la curva adquiere una cosa así. No, y se da vuelta así, está ahora baja, vaya. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta energía potencial tiene un mínimo aquí alrededor del ángulo que está centrado en 0, ¿no? Porque estos son 0 grados, estos son 90 grados, estos son pi medio. Entonces, la energía potencial tiene un mínimo alrededor de teta igual 0. Y por lo tanto, si tiene un mínimo por lo que hablamos, entonces aquí teta igual 0 tiene derivada 0, así que es un punto de equilibrio, y además de un punto de equilibrio estable, porque es un mínimo, que es esta situación que está acá. Es un mínimo. Así que cualquier perturbación va a tratar de que la saque del punto de equilibrio. Las fuerzas que aparezcan van a tratar de que el sistema oscile alrededor del punto de equilibrio. Van a tratar de llevarlas de nuevo al punto de equilibrio. Y es lo que está pasando en un péndulo, ¿no? Cuando uno mira un péndulo, el péndulo, ¿no es cierto?, lo que hace es que se mueve así alrededor del punto de equilibrio. Entonces, las fuerzas, la componente del peso, está siempre tratando de llevar al sistema hacia el punto de equilibrio. Acá la fuerza del peso apunta a la izquierda, al otro lado la fuerza del peso apunta a la derecha, la componente obviamente tangencial de la fuerza del peso, esta es la componente tangencial. Y eso es lo que está pasando aquí, mirando solamente el mono de energía potencial. Así que este sistema tiene un punto de equilibrio estable alrededor de teta igual 0. Mira, así que claramente teta igual 0 es un punto de equilibrio estable.
¿Están de acuerdo conmigo en eso, no? Sí, profe. Ya. Así que, primera cosa, tu punto de equilibrio estable. Esto es como, los puntos de equilibrio estable e inestable es como cuando esta situación del péndulo, el péndulo es estable. Cuando tienen un mínimo, están esencialmente colgando la cosa de aquí abajo. Y esto oscila alrededor. Esta otra situación es cuando tienen una barra, por ejemplo, metálica, un palo helado, y lo ponen en la palma de la mano y tratan de equilibrarlo. Tienen el palo helado aquí y lo ponen aquí en la palma de la mano. Entonces, cualquier situación hace que esto o se va para un lado o se va para el otro, pero no vuelve a quedar paradito. Cualquier perturbación hace que esta cuestión caiga. Es como el péndulo al revés. Si quieren, ponen un tornillo aquí y a esa barra le aplican aquí un tornillo con poco roce. Si ustedes lo mueven un poquitito, entonces esta cuestión se cae para un lado o el otro. Eso es la evidencia de esto. Esto es un punto de equilibrio inestable. Cualquier perturbación hace que esta cuestión se vaya del punto de equilibrio. En cambio, si en vez de poner el górnea aquí abajo lo pongo arriba, entonces genero el péndulo, esta cosa se mueve ahora siempre hacia el punto de equilibrio, como las dos visiones. Ok, entonces ahora que sé que esto tiene un punto de equilibrio y además que es estable, entonces voy a tratar de estudiar lo que pasa alrededor del punto de equilibrio. Entonces, teta 0 igual 0 es el punto de equilibrio. Estable. Entonces lo que voy a hacer es que la ecuación de movimiento, que era menos G seno de teta, ¿no? ¿Cuál era la ecuación de Euler-Lagrange? Está escrito aquí. G seno de teta más L por teta 2 puntos. La ecuación de Euler-Lagrange exacta era G seno de teta más L por teta 2 puntos. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange exacta, acá no hay ninguna aproximación. Entonces lo que voy a hacer es que voy a expandir la variable dinámica, el teta de t que aparece aquí, el teta de t, lo voy a escribir como el punto de equilibrio estable, que es un punto constante, porque ese lo determiné de acuerdo, de hecho lo puedo sacar de la misma ecuación de movimiento. El punto de equilibrio es cuando no hay aceleración. Aceleración cero significa que no hay segundas derivadas, esto se muere, y me queda que seno de teta tiene que ser cero. Y seno de teta igual cero, una solución es que esto sea cero. Voy a escribir aquí. Si lo pienso en la ecuación de movimiento, hago teta 2 punto igual cero, no hay aceleración, es decir, no hay fuerza. Y esto dice entonces que menos g seno de teta tiene que ser cero. Y la solución de esta ecuación es que el seno de teta sea igual cero. Y aquí hay infinitas, pues teta puede ser cero, más menos pi, más menos 2pi, etcétera. Hay infinitas soluciones que corresponden desde el punto de vista del mínimo de energía potencial que estábamos graficando acá a estos otros puntos. Esta función energía potencial oscila aquí, esto baja, ¿verdad? Y este es teta igual 0, este es teta igual pi, esta es teta igual a 2pi, esta que está acá es menos pi, y la que está aquí, el otro punto de equilibrio a 2pi, etc. Son todos los múltiplos de más menos pi. Son esos puntos que son máximos o mínimos. Entonces ahí están todos los puntos de equilibrio. Ahora, la física me restringe el problema. Los valores de teta en este problema, aquí está el techo. Entonces los ángulos que me permite mi sistema están entre pi medio, por un lado, hasta ahí,
y menos pi medio por otro lado. Entonces la física ocurre en este rango que está aquí. En ese rango. Los ángulos posibles van de menos pi medio a más pi medio. Esta es la región física. Lo demás no es cierto porque el péndulo no puede pasar para allá. Y en esa región física, el único punto de equilibrio que tiene el sistema es este que está acá, que es θ igual 0. Por lo tanto, las soluciones físicas de mi problema las tengo que restringir a los valores entre menos pi medio y pi medio. Y la única solución, obviamente, que tengo es θ igual 0 grados o 0 radianes. Estas otras son soluciones matemáticas, pero no son físicas. Yo quiero resolver el problema físico. Así que la única solución que tiene este problema es θ igual 0. Ese es el punto de equilibrio. Entonces lo que voy a hacer es que ahora la variable dinámica, que es el ángulo θ de t, lo voy a escribir como el punto de equilibrio, más una variable u de t, que se va a medir desde el punto de equilibrio. Es como lo que pasaba con el resortito, ¿se acuerdan? Tenía el resorte que tenía largo natural, y cuando movía esto y se estiraba, entonces la coordenada x completa, el x de t lo escribía como el punto de equilibrio, que era el largo natural, más una coordenada que se medía del punto de equilibrio, que era el u, que esencialmente era la elongación. Esto es exactamente la misma idea. La variable dinámica, que es como el x, lo voy a escribir como el punto de equilibrio estable, punto de equilibrio estable, más otra cosa. Ahora, en este caso, esto es justo 0, pero en otros problemas a lo mejor no es 0 y vale, no sé, 45 grados, 30 grados, no sé. Pero siempre puedo hacer eso. Y ahora, lo que hago es escribir la ecuación de movimiento en términos de u. Entonces, la elongación que voy a permitir aquí, voy a suponer que esta variable u de t en valor absoluto es menor que un radián. Por ejemplo, voy a mirar o olfatear lo que pasa alrededor del punto de equilibrio, pero un poquitito más acá y un poquitito antes o después. Voy a mirar lo que pasa alrededor del punto de equilibrio. No me voy a poner a 1 kilómetro a la derecha ni a 1 kilómetro a la izquierda. Voy a ver lo que pasa a unos centímetros, un poquito más allá del punto de equilibrio, o 1 centímetro un poquito antes del punto de equilibrio. Entonces voy a suponer que esta variable u está acotada y es chiquitita. En términos angulares, por ejemplo, es que es menor que un radián. Y lo que voy a hacer en la próxima clase es que voy a reemplazar esto aquí en la ecuación de movimiento, y después voy a expandir esta función en series de Taylor. Y voy a hacer alguna aproximación que sea válida cuando este ángulo sea chico. Es decir, en definitiva, para este problema particular, el u de t, el θ de t es lo mismo que u de t, pero donde hubo un ángulo chico, porque este es 0 en este caso. Y si hago eso, esta ecuación me queda menos g seno de u más L por L. Si yo derivo esta ecuación, entonces en este caso θ 2 puntos es lo mismo que u 2 puntos. Y eso sigue siendo 0. O sea, la ecuación diferencial no cambió. Tiene la misma forma tanto en θ como en u. Pero la diferencia está que ahora este u es chico. Y por lo tanto yo ahora puedo aproximar esto, el seno de u, lo puedo aproximar por una serie de Taylor. Y me puedo escribir, me puedo quedar con los primeros términos nomás. No partí por 3 factorial. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Cuando el seno de u en serie de Taylor. Y con eso terminamos la tarea. Y cuando reemplace esto aquí y ocupe alguna aproximación a primer orden, a tercer orden o quinto orden, voy a tener aproximaciones para la ecuación diferencial. ¿Cuál es la que voy a usar? Alguna que pueda resolver desde el punto de vista matemático. De hecho, me voy a quedar con la aproximación lineal. Si voy a quedarme con el primer término, voy a despreciar todos los demás,
Y eso va a dar origen a una ecuación diferencial aproximada. Y esa la voy a resolver. Así que eso. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Profe, ¿Mm? consulta, como se está aproximando, no se puede decir entonces que el seno de U es igual a U. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar toda esta expansión que está aquí. Yo lo que voy a hacer en la próxima clase es que voy a decir que, ¿sabe qué? Para todos los efectos prácticos, como U es chiquitito, entonces U al cubo es más chico aún, U a la quinta es más chico. Entonces, como esto es menor que 1, los términos de potencias superiores pesan cada vez menos. Entonces mejor me quedo con el primero nomás, para que déjate leer y usa el primero nomás. Eso. Y eso significa que U es chico. Como esto es 0, lo que está haciendo en términos del mono de energía potencial que estaba acá, es que estoy mirando esta cosa aquí en torno al 0, en torno al punto 0. Y los posibles movimientos son chiquititos, unos ángulos chicos alrededor del 0. Es decir, voy a mirar lo que pasa aquí con ángulos chiquititos alrededor de esto. De hecho, el U estoy suponiendo que es menor que un radián. El ángulo U menor que un radián. ¿Cuánto es un radián en grados? Acá, para tener la medida en grados, uno tiene más el feeling con los grados que con los radianes. ¿Cuánto es un radián? Internet lo sabe de un momento. Lo que yo sé es que, a ver, 180 grados es lo mismo que 2 pi radianes, ¿no? No, pi radianes. Son 300, una vuelta completa, 360 grados, son 2 pi radianes, ¿no? Y eso tiene que ser como la medida del ángulo en grado a un radián. Entonces, un radián es lo mismo que 360 partido por 2 0,017. pi. ¿Y 2 pi cuánto es? Es 3,14. Para los amigos, el día viernes, después de las 6 de la tarde, dos copetes es 3. Así que esto es 6. Así que 360 dividido por 6 son como 60 grados. Así que un radián, la medida de un radián son como aproximadamente 60 grados. De hecho, un poquito menos, son 57 como algo. Pero 60 grados es un ángulo grande, pues. Es bastante grande. Entonces, mientras mi oscilación física esté menor que 60 grados o 57 grados, para ser más exacto, el ángulo este va a ser menor que un radián y por lo tanto la aproximación que estoy usando en la serie de Taylor, que está aquí, es súper buena. Mientras la abertura angular del péndulo físico sea menor que 57 grados. Mientras esto haga esto que está aquí es una muy buena aproximación, porque como es menor que un radián, estos términos cúbicos pesan cada vez menos y los quintos con mayor razón, porque U es menor que 1. Así que mientras la física ocurra entre más 57 y menos 57 grados, yo no tengo ningún problema para escribir seno de U igual a U esencialmente. Más allá de los 57 grados, obviamente, eso no va a ser cierto.